Ok, ahí estamos listos. Bueno, bienvenidos a esta semana número 3 del módulo 3 Fundamentos de Industria Médica. Para el día de hoy vamos a conocer algunos aspectos bien interesantes de esta industria. Recordemos que en la clase anterior conocimos acerca de la excelencia operacional, del manejo correcto de la documentación oficial y un poquito acerca de las auditorías. Para hoy vamos a entender los conceptos de bioseguridad, las barreras de protección, la asepsia y los cuartos controlados y limpios. Adelantándome un poquito, quiero comentarles que finalizando la clase les va a quedar como actividad adicional observar dos videos que ya están disponibles en plataforma, que son los que estoy mostrando atinentes específicamente pues a los temas que vamos a desarrollar. Esos dos videitos es de suma importancia que los puedan observar, repito, finalizada la clase. Y por supuesto, pues el examen también ya está habilitado en plataforma, aquí abajito, cerrando el 18 de agosto a las 12 mediodía, si Dios lo permite. Bien. Vamos a empezar entonces por algunas palabritas claves. La seguridad es la calidad de seguro. Seguro es el estar libre o exento de todo daño o peligro. Y bio es el conjunto de todos los seres vivos. Entonces, si unificamos estas definiciones, podemos decir que la bioseguridad tiene una profunda relación con la higiene, con la seguridad en el trabajo y con el efecto que tiene el medio ambiente y los seres vivos. La bioseguridad también se conoce como la seguridad de la vida y es un conjunto de normas que son creadas con el fin de proteger a las personas, a la comunidad y al medio ambiente. La bioseguridad, entonces, podríamos definirla como el conjunto de medidas preventivas, o sea, anticipándonos a, que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diversos tipos de riesgo, es la protección de la vida. De hecho, todos nosotros, de forma regular, ejercemos o introducimos en nuestro diario vivir una gran cantidad de elementos de la bioseguridad. De pronto no conocíamos este término o no lo relacionábamos con algunos hábitos, pero en esencia sí participan de forma continua en muchas de nuestras actividades diarias. El objetivo de la bioseguridad es prevenir enfermedades que puedan transmitirse, es evitar exposiciones laborales que sean de riesgo, es manejar correctamente todo tipo de infección intrahospitalaria, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, disminuir los riesgos asociados al trabajo en el laboratorio y minimizar el riesgo de contaminación o alteraciones del ambiente. Y obvio que para lograr esos objetivos, la bioseguridad va a analizar todos los posibles riesgos que están presentes en los diferentes ámbitos de trabajo y con esa información se pueden elaborar normas y procedimientos que precisamente van a buscar resguardar la integridad de las personas. La bioseguridad es una disciplina preventiva e integral que establece aspectos como, por ejemplo, el manejo correcto de los residuos, ¿verdad? Es decir, que en las diferentes empresas deben crearse, ¿verdad? Mecanismos o procedimientos que puedan guiar a las personas acerca del manejo correcto y seguro de desechos de cualquier tipo. No todo desecho, ¿verdad? Es tratado de forma igual, no es lo mismo que vayamos a desechar, por ejemplo, residuos de oficina, llámese papel, marcadores, ese tipo de elementos, a que estemos hablando del desecho de materiales o productos, por ejemplo, de una clínica, de un hospital, llámese algodones, llámese alguna sustancia, espadrapos, etcétera. Estos deben ser tratados de forma completamente diferente
a raíz del riesgo que estos representan. También establece aspectos sobre el transporte adecuado de materiales químicos o biológicos de forma que sea segura, es decir, que ni el entorno ni las personas se vean en riesgo por el transporte de este tipo de elementos. También establece la seguridad de los trabajadores en los diferentes ámbitos de trabajo, bien sea bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza. O sea, cada uno de ellos debe poseer los mecanismos, las reglas, el resguardo para garantizar que mientras realicen sus labores, ellos están en ambientes controlados y protegidos. Y también tiene que ver con el uso de sustancias químicas que podrían afectar la vida de los seres humanos, causándoles algún tipo de daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa. También podrían generar efectos corrosivos, explosivos inclusive, o generar enfermedades. Entonces, todos estos ámbitos son cubiertos por la bioseguridad. ¿Por qué es importante la bioseguridad? Bueno, es una disciplina, como lo decíamos hace unos instantes, que se enfoca en proteger la vida de las personas. ¿Qué más que eso, verdad? Como importancia. Obviamente, todos nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de enfermedades, de virus, de bacterias. Hay entornos mucho más contaminados o con mayor carga biológica que otros y por ende la bioseguridad tiene esta gran labor que es crear mecanismos y procedimientos preventivos con tal de que las personas pues aún estando expuestas a situaciones de riesgo pues se nos resguarde nuestra integridad física específicamente, ¿verdad? Con una gran cantidad de normas que de hecho todos nosotros las conocemos y vamos a ver en unos instantes. Entonces, ¿qué son las normas de bioseguridad? Van a ser todas esas medidas que son creadas con el fin de controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Las normas de bioseguridad, entonces, van a reducir riesgos de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre, a fluidos corporales. Y de hecho nosotros podemos decir que lo tenemos bien fresquito porque venimos saliendo, ¿verdad? Ya hace unos cuantos añitos del tema de pandemia. Y resulta y sucede que todas esas normas que fueron impuestas a nivel mundial precisamente son normas de bioseguridad. El tema que era obligatorio, ¿verdad? La medición de temperatura corporal, la obligación del uso de mascarillas, la prohibición de estar la gente muy cerca, ¿verdad? Unos de otros, el hecho de tener que tener una rutina regular y constante de un lavado correcto de manos, el uso del alcohol, mantenerse a ciertas distancias, evitar tocarse la cara con las manos. Cuando usted estornudaba o tosía, pues había que taparse la boca, ¿verdad? Con el antebrazo, etcétera. Todo esto son normas. Ahora, no son normas nuevas, no fueron creadas por pandemia, han existido, ¿verdad? Desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que vienen a tomar mayor relevancia en situaciones donde el riesgo, ¿verdad?, es mayor. Y obviamente la pandemia pues fue un excelente escenario para generar una mayor difusión de la obligatoriedad de estas normas. Pero en muchas empresas, específicamente en industria médica, también vamos a encontrar un sinnúmero de normas que fueron creadas específicamente con este fin, que fue o es garantizar, ¿verdad?, la protección de la vida, de la integridad de las personas. La bioseguridad hospitalaria define las condiciones de contención bajo las cuales algunos agentes infecciosos deben ser manipulados con el fin de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial
de agentes infecciosos para personal que trabaja en laboratorio o en áreas críticas de hospitales, para personal que trabaja en áreas inclusive que no son críticas, pero que igualmente están expuestas, para pacientes, público en general, para el manejo de material desecho y para el ambiente en términos también generales. Entonces, para todos los entornos relacionados a hospitales, a clínicas, a industria médica, deben existir una gran cantidad de normas que por supuesto se espera, ¿verdad? Que todos los colaboradores sigan. Y aquí a mí me gusta siempre hacer la salvedad. A veces hay comités, ¿verdad? Que hacen esfuerzos súper importantes en crear normas muy bien diseñadas, bien detalladitas. A veces hay que llegar inclusive, y es feo decirlo, pero al tema de la amenaza, si usted no lo hace, lo vamos a echar. Y esto debería ser un tema de conciencia, ¿verdad? No recuerdo si lo había mencionado acá, pero hace eh, unos meses atrás, en un tema similar, hablaba con el grupo y una de las compañeras que estaba en el en vivo decía que ella al principio, ¿verdad? Trabajando en industria médica, era bastante perezosilla y le molestaba inclusive que estuvieran, ella me decía así, esa majadería de, mire que no haga eso, mire que haga lo otro, que acuérdense de aquí, que acuérdense de allá. Dice, y ella me decía, profe, a mí eso me parecía hasta demasiado excesivo, qué cansado que estuvieran uno regañándolo, que estuvieran vigilándolo, que pura amenaza, que esto y lo otro. Dice, pero mi perspectiva cambió cuando un familiar ocupó de uno de los dispositivos que fabricaban casualmente en la empresa donde ella trabajaba. Entonces ella dice, ahí cambió toda mi perspectiva, porque ya no eran personas desconocidas las que podían utilizar esos dispositivos, ahora era mi propia sangre. Y creo que todos nosotros deberíamos de tener esa conciencia de que todo el esfuerzo que hacemos en el seguimiento de normas no debería de ser porque nos echan si no lo hacemos. Debería de ser por esa conciencia y ese nivel, ¿verdad?, de respeto hacia la vida que deberíamos de manejar. Mañana, o hoy más bien puede ser un vecino, mañana puede ser un familiar y pasado mañana puedo ser yo mismo. Y uno esperaría que todo el personal involucrado en la fabricación, en el embalaje de un dispositivo médico haya sido responsable en el seguimiento de estas normas, porque de lo contrario, sus vidas y muchas otras pueden verse afectadas, ¿verdad?, por una irresponsabilidad de no seguirlas al pie de la letra. Hay efectos, ¿verdad?, que puede ocasionar el uso o la implementación de la bioseguridad, por ejemplo, a nivel hospitalario. Y pueden darse dos situaciones, que se efectúen correctamente o que no se efectúen. Si se hacen correctamente, se va a producir salud, ¿verdad? Porque va a haber un buen manejo, por ejemplo, de los desechos hospitalarios. Y cuando hablamos de un buen manejo es que la clasificación de los mismos va a ser la adecuada. En desechos hospitalarios podemos ver una gran clasificación. Aquí vamos a mencionar como las más relevantes, que es la clasificación de desechos comunes, que generalmente van a estar colocados en bolsas de color negro, y esto puede ser papelería, residuos de comida, entre otros. Y también están los desechos peligrosos que deben ser contenidos en bolsas de color rojo. Y allí es donde se van a depositar, por ejemplo, jeringas, algodones, muestras de orina, de heces, etc. Haciendo esta pareciera sencilla labor, ¿verdad? Podemos promover la salud. Pero también está la contraparte. Si no se respeta, si no se implementa correctamente la bioseguridad, entonces, o el mal manejo de la bioseguridad va a producir enfermedad, ¿verdad? Y esto abarca lo que es la exposición, ¿verdad?, a ambientes contaminados que pueden producir enfermedades como el VIH, como la hepatitis B, y simplemente por o un mal manejo o una ineficiente, eh, digamos que desarrollo de normas
de bioseguridad a nivel hospitalario, pero aquí podemos generalizarlo, ¿verdad?, a otros entornos. La bioseguridad cuenta con tres grandes principios que vamos a detallar a continuación: la universalidad, el uso de las barreras y la eliminación del material contaminado. En cuanto a la universalidad, es porque la bioseguridad y sus normas son principios que deben ser seguidos, llevados a cabo por todo el personal, ¿verdad? Porque su fin, como ya lo hemos dicho, es contrarrestar o generar, ¿verdad?, una mayor protección ante situaciones de riesgo. Y se dice que es universal porque aquí no cuenta ni el estrato social, ni el género, ni la religión, ni las creencias. Aquí el asunto es parejo, ¿verdad? El que usted crea o no crea en algo, el que usted sea hombre o mujer, el que usted sea pequeño o bajo, el que usted tenga un nivel de escolaridad muy alto o no, eso no lo excluye de que llevemos a cabalidad el cumplimiento de una norma de bioseguridad. Por ejemplo, el lavado de manos, ¿verdad? ¿En qué interfiere mis creencias? ¿En qué interfiere mi género? ¿En qué interfiere mi nivel socioeconómico? En nada, para poder cumplir con una norma tan importante como el lavado de manos. De hecho, yo no sé si ustedes, pues, en algún momento escucharon noticias, ¿verdad?, un poco recientes donde se mencionaba en el área de salud que gracias al buen hábito que se desarrolló, perdón, a causa de la pandemia con respecto al lavado de manos, se ha generado un impacto significativo en el tema de los casos, por ejemplo, o en las, no casos, sino en las cepas que se daban de forma regular con infecciones, por ejemplo, o diarreas, ¿verdad? Generalmente en el año se dan como varias cepas o varias, digamos que reapuntes en una gran cantidad de casos de personas que empiezan a padecer, ¿verdad?, de problemas o de algún tipo de virus que genera diarrea. Y recuerdo esa noticia que la experta decía, como vino a implementarse tanto el lavado de manos, aunque ya superamos pandemia, ya quedó como un hábito. Y es un excelente hábito. Tan bueno ha sido que disminuyó sustancialmente los casos de personas que presentaban situaciones como estas que les menciono. Entonces, definitivamente el enfoque y el beneficio que genera la implementación de las normas de bioseguridad son sustanciales. Entonces, la universalidad representa eso, que todos nosotros, quienes quiera que seamos, debemos cumplirlas sin excepción. El uso de barreras de protección también es otro principio, ¿verdad? Por ejemplo, las barreras de protección van a protegernos, ¿verdad?, de las transmisiones infecciosas. Hay dos grandes categorías: la inmunización activa, que son las vacunas, pero también están las barreras físicas, que tiene que ver con el uso de varios elementos o indumentaria, llamémoslo así, que al colocarlos sobre nuestro cuerpo en diferentes partes pueden generar, ¿verdad?, una minimización del impacto frente a exposiciones de ambientes contaminados. Ahora, la barrera de protección no es 100% garantizada, ¿verdad?, pero sí minimiza sustancialmente el posible riesgo, así que no deja de tener sus ventajas. Por ejemplo, barrera de protección, lo hablábamos en algún momento como equipo de protección personal, pero desde el ámbito de la bioseguridad, el término usado es barrera de protección. Los guantes, ¿verdad?, que van a proteger nuestras manos si estuviéramos manipulando sangre o estuviéramos expuestos a algún tipo de fluido corporal. Perdón, se recomienda que sean de látex, de goma o algún otro material impermeable. Aquí es súper importante conocer si tenemos algún tipo de cuadro alérgico ante este tipo de materiales. Antes y después de hacer un lavado de manos, eh, más bien, perdón, antes de colocarse los guantes hay que lavarse las manos y después de quitárselos también hay que lavarse las manos. Súper importante si tuviéramos algún tipo de lesión, ¿verdad?, en las manos,
primero hay que tratar esa lesión, curarla, vendarla y después colocarse los guantes, ¿verdad? Nunca, digamos que minimizar un raspón o una cortadura y ponerse el guante encima así sin haber sido tratada previamente, porque esto más bien puede exponer, ¿verdad?, a otros riesgos peores. El uso de las mascarillas o cubrebocas que van a ayudarnos, ¿verdad?, ante una posible contaminación por esas gotas diminutas que están en el ambiente y que son producto, ¿verdad?, de la saliva, por ejemplo, que pueden ser respiradas por las personas que estamos alrededor. Las mascarillas no están diseñadas para protegernos contra una inhalación de partículas extremadamente diminutas. Hay otros eh, artículos o dispositivos que sí están mejor equipados para esto, pero por lo menos sí en primera entrada, ¿verdad?, tienen una muy buena protección. Generalmente, como las que vemos en la pantalla, son desechables y para esto hablábamos hace un rato sobre el tema de eh, digamos que el uso correcto, la forma correcta de desechar algunos elementos. Pues bueno, esto es uno de los tantos que debe ser tratado como un residuo o un desecho peligroso. El uso de lentes, caretas o algún tipo de protección ocular también, ¿verdad? Es súper importante frente a alguna manipulación de entornos con una fuerte carga de organismos patógenos. Súper importante también los lentes que son medicados en ópticas, ¿verdad? No deben ser pensados como el tipo de protección correcta porque no los sustituye. Y siempre la recomendación es, si se utiliza ese tipo de protección, hay que evitar tocarla, ¿verdad?, de forma constante. Los mandiles, batas o delantales también generan una barrera protectora para todo el dorso de frente a salpicaduras o manipulaciones de sangre o fluidos corporales y son también generalmente de un solo uso, así que deben desecharse cuando ya cumplen su función. El gorro o cofia, también en condiciones ideales para todo el personal que cuenta con cabello largo, que el mismo debe ser recogido y sujetado primeramente. A veces uno ve gente que agarró aquel pelazo, como dicen, se hizo un medio moño, pero así como suelto, se manda y se pone el gorro y de pronto se le ve donde los pelillos ahí se le van saliendo porque no están bien sujetos, ¿verdad? Y eso debería pues hacerse correctamente. Y la función, ¿verdad?, de este tipo de protector es evitar esa molestia del cabello sobre la cara, la sudoración también, que a veces podría ser excesiva dependiendo de la labor que se esté llevando a cabo. El cubrezapatos también debe ser una barrera de protección para evitar que el polvo y partículas antihigiénicas que tal vez portamos en las suelas de los zapatos o en los zapatos en sí vayan a ser trasladados a habitaciones o a espacios que deben ser resguardados de toda contaminación. Aquí siempre se recomienda que los zapatos que se utilicen ojalá no sean de cordones porque aunque se debe de hacer una buena colocación de estos zapatos, cabe la posibilidad, ¿verdad?, de que el cordón en algún momento se salga del cobertor y pues al andarlo ahí arrastrando por todo el piso, verdaderamente pierde el sentido del cobertor. Cuando hablamos de la eliminación, o perdón, del tercer elemento o principio de la bioseguridad, que es la eliminación del material contaminado, veíamos diapositivas atrás, ¿verdad?, que hay clasificaciones. Aquí estamos añadiendo una más. Residuos biocontaminados, que pueden ser aquellos que contienen secreciones, líquidos orgánicos, materiales biológicos, residuos quirúrgicos, entre otros. También están los residuos especiales, que pueden ser químicos peligrosos, residuos farmacéuticos como medicamentos vencidos o residuos radioactivos, y el residuo común, que es el que se desprende, por ejemplo, de oficinas o en la preparación de alimentos. Todos estos no se pueden mezclar
deben ser clasificados, tratados de forma diferente. Es más, por ejemplo, lo que son los residuos biocontaminados o especiales jamás pueden ir al bote de la basura para que se lo lleve el camión de la basura que regularmente conocemos. Generalmente las empresas en estos casos deben contratar empresas específicas, ¿verdad? Que van a darle un tratamiento seguro y adecuado a este tipo de residuos. Bien, hago una pequeña pausa por acá, compañeras, para conocer si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún aporte. Profesora, es Ujú. muy interesante todo esto, ¿verdad? Y uno se pone a pensar en los que recogen la basura, ¿verdad? Sí. De que uno desecha y a veces no tiene ni el cuidado porque Ujú. yo he visto muchachos que se dan unas cortadas Sí, y sí. algo tan sencillo, ¿verdad? Que nada nos cuesta cuidarlos. Es cierto, es cierto. Y a veces uno, ¿cómo decirlo para que no suene feo? A veces uno es como medio conchudo, no sé, medio Ujú. juponcillo, ¿verdad? Y uno dice, ay, no pasa nada, ay, eso Sí. no es nada. Inclusive los mismos muchachos, ¿verdad? Recolectores de basura, a veces tienden como a creer, ¿verdad? Que son Superman. Ay, sí. Y de pronto, ¿verdad? No es la primera vez que uno escucha también casos de gente que una cortadita, así que parecía insignificante, representó, ¿verdad? Algo alarmante por una bacteria come carne que se le metió por ahí y la vida le cambia por algo que Sí. parecía insignificante. Ujú. Entonces, imagínese, ¿verdad? Aprovechando que usted toca el tema, si Ujú. para estos muchachos, ¿verdad? Que se ganan la vida todos los días en ese tipo de labores tan duras, ¿verdad? Tan complejas, usted los ve, andan con guantes, ¿no? Andan con algún tipo de vestimenta protectora, ¿no? O sea, ellos No, andan como civiles normal y corriente, como si estuvieran metidos en una fábrica. Entonces también aquí, digamos, bueno, yo no conozco cómo será el manejo de los residuos, por ejemplo, en países cercanos, pero yo creo que aquí nos falta mucho, muchísimo. Por ejemplo, tuve la experiencia, digamos, en los Estados Unidos una vez de observar, ¿verdad?, cómo es el proceso allá de la recolección de basura, pero es que allá es otro nivel, ¿verdad? Hay una muy buena cultura, por lo menos hasta donde yo he visto, en cuanto a que, como decimos popularmente, los gringos, ¿verdad? Manejan muy bien la clasificación de desechos, tienen esa cultura. Y adicional, ¿verdad? La forma en que se recolecta la basura, pues es con equipo, con maquinaria y prácticamente la persona no tiene contacto con el residuo, o sea, ahí se protege. Y aquí, como les digo, nos falta mucho. Ahora, es un ambiente público, digamos, muy expuesto. Y lo que estamos aquí conociendo o desarrollando es un poco todavía más complejo, ¿verdad? Porque son esos desechos, por ejemplo, intrahospitalarios. Y aquí también me gusta compartir, ¿verdad? Una historia que yo sé que es un poquillo grotesca, pero a veces hay que verlo así, como dicen, crudo, para tener un poquito más de reflexión al respecto. Hace unos años en Costa Rica, ¿verdad? Se había dado una situación y es que no existían un buen manejo de residuos intrahospitalarios, específicamente el caso se dio con el Hospital San Juan de Dios. Y resulta que por error o por desconocimiento, verdaderamente no sé a qué se debió esto, se estaban dejando las bolsas con este tipo de residuos en el mismo lugar donde se dejaba la basura común. Y aparentemente, ¿verdad? El espacio donde se dejaba estaba como de muy fácil acceso al público, digámoslo así. Y se encontró la situación de que algunos habitantes de la calle y vuelvo y me disculpo por el ejemplo porque es que es muy gráfico. Llegaban, ¿verdad? Abrían las bolsas de basura para extraer los algodones que estaban empapados en alcohol, pero habían sido utilizados en pacientes. Y ellos lo que hacían era succionar el alcohol. Entonces imagínense el nivel tan atroz de peligro, ¿verdad? De riesgo cuando esto se detectó, bueno, a saber cuánta gente lo había hecho, cuánta,
cuánto peligro, ¿verdad? Esto representaba no solamente para estas personas, sino para cualquiera que estuviera cerca. Cuántas enfermedades, ¿verdad? Pudieron haberse transmitido y todo por no haber tenido un cuidado, ¿verdad? Sobre el manejo. O sea, tal vez sí se estaba clasificando bien, pero lo que se estaba fallando era en la manera en que se estaban resguardando esos desechos eh, para que llegara la empresa o el camión correcto para llevarlos. Jamás tenerlos ahí a vista de cualquier persona, porque hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en eso. Entonces sí es de mucho, mucho cuidado. No sé si alguien más quiere aportar alguna otra cosita o alguna otra pregunta. Profesora, eso de los muchachos de la basura, Ujú. bueno, yo no sé, aquí por mi casa, bueno, es que los indigentes en la noche sacan, Sí, ¿verdad? sí. Ujú. Y entonces cuesta mucho. Entonces ellos en la mañana cuando pasan, ¿verdad? Ahí, en el suelo y mi esposo un día se le preguntó, le dice, pero ustedes no usan guantes. Ay, sí, sí, pero es que estorban mucho. O sea, ni Ajá. ellos se quieren creer. Uh-huh. Sí, sí, es triste, O ¿verdad? sea, Es triste. sí tienen el material bueno, para cuidarse, pero y no lo quieren usar. Sí, no, no. Bueno, Entonces, y aparte que el peligro, bueno, si es que si uno se pone a hilar muy delgado hasta el tema de que anden guindando, ¿verdad? De un camión, ahí, bueno, no entiendo yo cómo eso es permitido, el riesgo que eso representa, pero sí es que vamos a lo mismo, ¿va? El ser humano es muy dado a decir, ah, a mí no me ha pasado nada, no me va a pasar a mí, le pasa a los demás, pero a mí no. Y cuando esa, entre comillas, regla se quiebra, ¿verdad? Ahí es donde vienen los ayayay que dicen, y ay, si yo hubiera cuidado, ay, si yo hubiera usado, ay, sí, ya para qué. Pero bueno. Em, ok. Vamos ahora a conocer estos tres conceptos súper interesantes, ¿verdad? Que están también súper atinentes al tema de industria médica, y es séptico, antisepsia y asepsia. Séptico es un término que hace referencia a la presencia de infecciones y pudrición. Ahí cuando escuchamos, ¿verdad? En la mayoría de las casas, ay, es que hay que limpiar el tanque séptico, ¿verdad? O sea, ese tanque donde se almacenan todos los desechos. O sea, ahí hay pura infección, pura pudrición. Antisepsia es esa acción para destruir gérmenes a través del uso de antisépticos, o sea, sustancias específicas que logran esta acción. Y asepsia es cuando encontramos un lugar, un espacio, ¿verdad? Libre o ausente de microorganismos. Entonces podríamos decir que asepsia es el antónimo de séptico. ¿Ok? Asepsia entonces tiene origen griego y significa ausencia o falta de materia séptica, es decir, de alguna bacteria, microbios que puedan causar infección, o sea, hay ausencia de microbios o bacterias. La asepsia es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en determinados organismos, ambientes y objetos. Antisepsia es la sustancia o proceso que elimina, impide el desarrollo de los microorganismos patógenos presentes en la superficie viva a través de la aplicación de antisépticos para asegurar la asepsia. ¿Cuáles antisépticos son de uso común, verdad? Esos químicos que son aprobados, por supuesto, y generalmente son para aplicarlos sobre la piel, que permiten digamos que generan más bien como una capa protectora porque inhibe el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Yo no sé si ustedes recordarán, ¿verdad? Que cuando estábamos en unas clases atrás, hablábamos del proceso de limpieza y desinfección. Y decíamos, ¿verdad? Que eso debe hacerse en ese orden, primero limpio, después desinfecto. Y si quisiéramos verlo como una tercera etapa, lo que sigue es aplicar un antiséptico, que generaría entonces una barrera protectora frente a la presencia de virus o bacterias. Generalmente los antisépticos de mayor uso, déjenme aumentar aquí un poquito la imagen,
Son la clorexidina, el alcohol de 70, providona yodada y el agua oxigenada. Son los de mayor uso. De hecho, en industria médica es súper famoso ahora el bendito alcohol. Aquí hay un cuadrito. Esta es la diapositiva. Déjenme ver. La 29, para que los que están tomando nota ahí lo tengan presente. Van a darle una revisadita a este cuadrito. Ahí hay algunos datos interesantes sobre estos antisépticos. Hay dos tipos de asepsia, la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La médica es la que se realiza para proteger al personal y a los pacientes que forman parte de algún centro sanitario, hospitalario o industria médica, ¿verdad? Con el propósito de evitar las infecciones. Entonces, todos aquellos procedimientos que nosotros como seres humanos nos apliquemos se conoce como asepsia médica. Y luego está la asepsia quirúrgica, que es más bien la esterilización completa de áreas o lugares específicos, ¿verdad? Eso que se tiene que realizar antes y después, por ejemplo, en un cuarto de cirugía, donde se busca la ausencia total de bacterias para el resguardo de los pacientes. Hay varias medidas de asepsia, de bastante, o bastantes comunes, por ejemplo, la esterilización de objetos, que se da muchísimo en industria médica, el lavado de manos frecuentes, la limpieza de todas las áreas donde se realizan actividades cotidianas, el manejo adecuado de los desechos sólidos intrahospitalarios, el suministro de información en el manejo a la hora de toser o estornudar para no realizarlo sobre un objeto que está esterilizado porque ahí automáticamente se contamina, técnicas de aislamiento, uso de indumentaria y utensilios adecuados. Las medidas entonces de asepsia, como lo mencionaba hace un ratito, pueden ser o son más bien la limpieza, ¿verdad?, de áreas específicas donde vamos a eliminar todo material orgánico que contamine. Generalmente para la limpieza podemos utilizar detergente. Luego está la desinfección, que es un proceso posterior donde vamos a lograr eliminar microorganismos patógenos utilizando, ¿verdad?, pues, sustancias que nos permitan hacer la esterilización. Y luego tenemos la esterilización como tal, que es ese cierre en el proceso que va a permitir destruir todo aquello que durante la desinfección no fue posible eliminar. Hay varios mecanismos, ¿verdad?, para lograr una esterilización que vamos a ver en un momentito. Ahora me detengo en esta diapositiva. Ven qué interesante lo que dice acá a modo de refrescamiento. La limpieza. El personal de producción será siempre el responsable de la limpieza de superficies expuestas que entren en contacto con el producto. La limpieza se realizará al iniciar el turno y después de cada descanso. La limpieza adicional deberá realizarse cada vez que se necesite. Ejemplo, después de un mantenimiento o reparación de una máquina. ¿Qué tipo de materiales comúnmente se pueden utilizar en estos casos? Bueno, una solución de 70-30 de alcohol isopropílico y agua y el uso de esponjas de poliuretano, para dicho fin. El uso del alcohol permite entonces crear esa capa protectora que evita que las bacterias se adhieran a la superficie. Aquí, ¿verdad?, es algo que yo he encontrado a lo largo de ya varios años dando este módulo, y es que se vende mucho en industria médica que el alcohol es como el agua bendita. Pareciera, ¿verdad?, que les venden la idea de que el alcohol hace el proceso de limpiar, de desinfectar y esterilizar a la vez. Es como si fuera un 3 en 1. Y la realidad es que no es así. Yo puedo aplicar sobre una superficie sucia alcohol y ahí yo no estoy haciendo nada. Yo necesito limpiar, después desinfectar y después aplicar una capa protectora, por ejemplo, a través del alcohol. Pero el alcohol no es mágico.
Algunas buenas prácticas de asepsia que se pueden implementar en la industria médica, bueno, cuando se utilizan los guantes para las diferentes tareas, es importantísimo, bien sea, ¿verdad?, para mantener el área limpia y desinfectada, que nuestra piel, la de las manos, la de los brazos, esté intacta, sin heridas, sin rasguños, sin suciedad. Obviamente que haya un muy cuidadoso manejo en la colocación de los guantes. Si hubiera que manipular, ¿verdad?, algún instrumento que tal vez fuera punzocortante, verificar que en ningún momento el guante se vio expuesto, ¿verdad? Porque en el momento en que haya el mínimo riesgo, ¿verdad?, de que se rompió, de que se perforó el guante, ahí inmediatamente hay que sustituirlo para no poner en riesgo pues nuestra salud. Es importante siempre que los guantes se adecúen, ¿verdad?, al tamaño de nuestras manos. Los guantes no son de tamaño estándar, hay de diferentes tallas. Es importante también que cuando tengamos colocados los guantes, nuestras manos se mantengan siempre a la altura de la cintura hacia arriba, porque de esta manera evitamos estar en contacto con superficies que podrían estar sucias. Em, por aquí, en esta diapositiva, la número, para ver, esta es la 37, ajá. Viene un pequeñito esquema, ¿verdad?, de cuál es el procedimiento para la colocación y también para la extracción de los guantes. Ahí ustedes le pueden dar una ojeadita. No me quiero detener acá porque en uno de los videos que les dije que tienen que ver cómo, a manera de ampliar un poquito el tema, ahí viene explicadito, ¿verdad?, de una forma bastante interesante este mismo aspecto. El lavado de manos, yo creo que desde la escuela, desde el kinder a uno le dicen, ¿verdad?, el tema del lavado de manos, y uno le dicen, póngase a cantar cumpleaños, y usted ve a la gente ahí en los lavamanos cantando cumpleaños. Y es porque, pues bueno, se dice, ¿verdad?, que el tiempo que usted se demora en cantar esta canción es el tiempo necesario o requerido para que el proceso de lavado de manos sea efectivo. Existen tres tipos, ¿verdad?, de lavado de manos: el higiénico rutinario, el antiséptico especial y el quirúrgico. Aquí, igualmente, a través de estas pequeñas demostraciones en la diapositiva 39, 40 y creo que 41, viene el paso a paso también del lavado correcto de manos. Obviamente aquí partimos del hecho de que ojalá en la empresa ya no existan este tipo de llaves de agua donde haya que tocarlas. Se debe evitar a toda costa contacto, ¿verdad?, con llaves de agua, con manecillas de puertas, precisamente para mantener ese nivel o esa rigurosidad de limpieza en manos. Pero obviamente es importante que haya también disponibilidad de jabón, de lugares óptimos para hacer este proceso, que el movimiento entre los dedos, entre las palmas, sea el correcto, que no quede ninguna superficie de nuestras manos sin haber pasado por jabón y agua. Y también, inclusive, una vez finalizado el proceso de enjabonarse las manos, exista una buena enjuague de las mismas con el agua que obviamente se espera sea potable, e inclusive, ¿verdad?, que también tengamos a disposición alguna toalla de papel de preferencia para poder secarnos las manos. Y aquí también me gusta hacer salvedades interesantes. ¿Sabían ustedes que este tipo de máquinas que hay en muchos lugares para el secado de manos a través de aire caliente, ¿verdad?, no es muy estéril, que digamos? Estas máquinas son similares a un aire acondicionado, y a estas también hay que darles un mantenimiento regular porque está demostrado que terminan resguardando una gran cantidad de bacterias. Entonces, al final, entre comillas, nos lavamos las manos, nos las enjuagamos y queremos secárnoslas con estos aparatos que terminan contaminando, o sea, echando abajo todo el proceso anterior. Siempre la recomendación va a ser utilice papel. Yo sé que es más caro para la industria, ¿verdad? Pero bueno, ponemos en balanza
¿Qué es lo que buscan? Si es garantizar un procedimiento correcto o ahorrarse unos cuantos cinco, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación siempre va a ser secado con toalla de papel. Lavarse las manos antes de empezar o reiniciar labores. También se puede utilizar gel antibacterial como una protección extra, ¿verdad? Mantener las uñas limpias y cortadas, obviamente sin pintar. Ustedes saben, para los que trabajan en la industria médica, que esto es bastante normal. Ahí las chicas que les gustan las uñas bonitas hay que sacrificar, hay que renunciar a esto en industria médica. Por supuesto que está requete contra prohibido fumar, ¿verdad? Dentro o cerca de la planta. No se puede mascar chicle y en caso de que tengamos alguna herida, ¿verdad? Hay que andarla bien vendadita, bien protegida, con guantes. No hay que esperar a que alguien nos diga, ay, vaya, póngase un guante. O sea, eso no es necesario que nos lo digan, hay que tener la conciencia para hacerlo voluntariamente. Justo después de lavarse las manos, no hay que tocar ningún objeto previo al ingreso, por ejemplo, de un cuarto controlado, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando se ingresa, cuando se lavan las manos, hay que ingresar inmediatamente al cuarto controlado y no se permiten los saludos de mano. Aquí la gente es bastante creativa acerca de las nuevas formas de saludo para evitar ese contacto con manos. Si hay que colocarse los guantes, pues también hay todo un procedimiento que de pronto si quieren ahondar en esto pueden ver el enlace del video que aparece ahí abajito en la diapositiva que estoy proyectando y si no, pues igualmente se refuerza en el video, en uno de los videos que ustedes van a ver posterior a la clase. La esterilización, como dato curioso, no existen grados de esterilización. Lo que se dice es que tal artículo, tal elemento o tal lugar está estéril o no está estéril. Aquí no hay puntos medios. La esterilización es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte. Consiste en una eliminación de vida microbiana que logran eliminarse con métodos físicos, químicos, gaseosos, radiación o ionizantes. Si se usan métodos de esterilización físico, por ejemplo, puede ser el uso de calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes como rayos beta y gamma y radiaciones no ionizantes como rayos ultravioleta. O pueden ser también métodos de esterilización químico, haciendo uso del óxido de etileno, ácido peracético, glutaraldehídos o peróxido de hidrógeno. Y para finalizar, vamos a conocer lo que son los cuartos de ambiente controlado y cuartos limpios. El cuarto de ambiente controlado es surge, ¿verdad? Como, o cuando existe la necesidad de tener un espacio que cumpla con condiciones muy especiales. Por eso dice que es controlado. En este espacio probablemente se van a desarrollar procesos o actividades que son sumamente sensibles, por ejemplo, a la calidad del aire, a la calidad de la temperatura, de la humedad o de la estática inclusive. Pero también tenemos los cuartos limpios, que son lugares también especialmente diseñados para tener bajos niveles de contaminación. En los cuartos de ambiente controlado, las salas o los espacios como tales están diseñados, ¿verdad?, para obtener niveles de parámetros ambientales estrictamente controlados en temas de temperatura, de humedad, de flujo de aire, de presión, de iluminación. La función de los cuartos de ambiente controlado son mantener condiciones óptimas y requeridas para que la calidad del producto no se vea afectada. Por otro lado, los cuartos limpios o salas blancas o clean room, ¿verdad? Cualquiera de estos términos son lugares especialmente diseñados para tener bajos niveles de contaminación. Estos cuartos deben contar con parámetros ambientales estrictamente controlados y casi siempre para ingresar a estas áreas pues se ingresa con indumentaria similar a la que vemos en pantalla, ¿verdad? Con el mínimo contacto cutáneo, llamémoslo así, del ser humano con el lugar.
A la hora de hablar de las barreras de protección, ¿verdad? O de estas indumentarias que hay que colocarse, se espera que existan espacios o cuartos para colocarse y quitarse este tipo de vestimenta. No es que ahí en medio pasillo o metas en el sanitario y póngase la mascarilla y póngase el cobertor de los zapatos. No, en buena teoría, ¿verdad? Deberían de existir áreas específicas para este tipo de acciones, así como espacios asignados para lavado de manos que ojalá, ¿verdad?, sean óptimos, como lo decíamos hace un rato, donde ojalá pues exista una muy buena inversión en cuanto a el tipo de aparatos, ¿verdad? O de instalación que permita un mayor control de la limpieza de manos y que no hayan contaminaciones cruzadas. Dentro de un cuarto limpio, nosotros nunca debemos utilizar maquillaje, no se permite ningún tipo de pintura de labios, ni cosméticos, ni esmaltes, tampoco se puede utilizar joyería de ningún tipo, cero cadenas, cero aretes, cero pulseras, cero anillos, nada de relojes. Trabajar siempre en condiciones de salud e higiene adecuados, de lo contrario, ¿verdad? Si usted está gripado, si está enfermo con lo que sea, eso hay que informarlo y ojalá ni presentarse, porque pondríamos en riesgo, ¿verdad?, toda la operación. Tampoco se debe ingresar con ropa o zapatos sucios, ni con ningún tipo de herida expuesta. Cualquier estilo de prenda que sea un riesgo para el empleado o para el producto no será permitido. Por ejemplo, está prohibido el uso de shorts, pantalones cortos, ni pantalones extremadamente largos que se ande arrastrando ahí el ruedo y aquello parece, ¿verdad? Como, no sé, más bien una recolección de suciedad. Vestidos o faldas sin pantimedias, ni prendas que impidan, por ejemplo, el uso correcto o la colocación correcta de una bata, de una cofia. O sea, aquello que simplemente entorpecería el uso de las barreras de protección estaría también no permitido. No está permitido tocar objetos contaminados, llámese monedas, billetes, alimentos, aquí hay que agregar los celulares. No se permite recoger nada que haya caído al piso, ¿verdad? Por ningún motivo. Por ahí me mencionaban unos meses atrás que lo que tienen se utilizan como un tipo de tenaza, ¿verdad? Que permite que el colaborador pueda extraer lo que haya caído al piso, pero automáticamente eso queda depositado en un basurero, ¿verdad? O en algún dispensador específico para esto, pero nunca contacto con manos. Prohibidísimo introducir alimentos, ni consumirlos, ni medicamentos, ni cigarros. ¿Qué sí debemos hacer en un cuarto limpio? Bueno, apartar nuestra cara del producto si tosemos o estornudamos, evitar tocarnos la cara, la nariz o la boca, salir del cuarto y lavarse las manos nuevamente si sus manos se contaminan. O sea, casi que por defecto usted salió del cuarto limpio y vaya a lavarse las manos si quiere volver a entrar. Reportar al supervisor si se encuentra algún insecto y reportar cualquier anomalía que se observe en el área. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Muchachas que nos acompañan, jóvenes. ¿Queda clara la información, la explicación? ¿Está todo entendible? Ok, gracias, Catherine. Gracias, Milena. Excelente. Muy bien. Como les decía, aquí abajito vamos a encontrar dos videitos que necesito que puedan ver. La primera es la colocación correcta de todas las barreras de protección física, súper detalladito este video. Y también tenemos cómo es que se diseñan las áreas limpias, ¿verdad? En las industrias, por ejemplo, como la médica. Ahí para que puedan obtener algunos datos curiosos al respecto. El examen, como también lo dije al principio, ahí ya está disponible. Por favor, lean con detenimiento cada preguntita.
Observen con cuidado las alternativas, no se vayan así como dicen de bruces con lo primero que les pareció, analicen bien lo que se les pregunta. Y pues como todas las clases, ¿verdad? Pues esperamos que el contenido desarrollado sea de bastante provecho para ustedes. Si surgiera alguna duda a lo largo de la semana, pues lo manejamos vía correo electrónico. Y si no hay ninguna preguntita o aporte adicional, pues sería lo que tendríamos dispuesto para esta clase. Agradecerles a las compañeras el tiempito que le dedican acá a la clase en vivo. Incentivar a los compañeros que no se conectan al en vivo, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo por favor. Y pues bueno, nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8. Y pues vamos por buen camino, así que vamos a ponerle ganas, ¿verdad? Porque ya estamos prácticamente, como dicen, en el ombligo, en la mitad del proceso. Muchas gracias, profesora. Buenas Todo noches. gusto, buenas noches.